Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a su programa Teológicamente Hablando. Agradecemos el que estemos todos juntos como comunidad, aprendiendo cada día más acerca de la palabra del Señor. Estamos en esta serie titulada Salvados por Gracia. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el llamado eficaz. Amén. Dios le bendiga en esta hermosa y bella hora. Así como decía el Migna, hoy vamos a estar trabajando el llamamiento eficaz. Y para comenzar inmediatamente, son dos puntos esenciales. ¿Qué es el llamamiento eficaz y qué es el llamamiento general? ¿Existe dos llamamientos como tales o solo hay un solo llamamiento? Pastor Hansel. Dios bendiga sus vidas y bendecimos la vida de nuestra comunidad en YouTube y de las diferentes redes sociales. El llamamiento eficaz es un tema que no es nuevo, es uno que viene desarrollándose desde antes de los días de Agustín de Hipona, desde una perspectiva de investigación y estudio teológico, pero que ya en las Escrituras lo vemos plasmado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Observamos personas que Dios les llamó y no pudieron resistirse a ese llamado divino. Pero en el Nuevo Testamento lo vemos ya de manera más clara y aún no solo más clara, sino explicada como una doctrina a través del apóstol Pablo. Por ejemplo, el gran pasaje que muchos utilizan, tanto Luis Berkhoff como Gain Gruden, para hacer referencia al llamamiento eficaz, tiene que ver con Romanos capítulo 8, texto 30. No es que existan dos llamamientos, pero sin embargo, dentro de ese llamamiento general que Dios hace a todos los hombres a través de la predicación del Evangelio, porque Dios no nos manda a predicarle selectivamente a un grupo particular de personas. Dentro de ese llamamiento, Dios actúa en corazones específicos de personas específicas que Dios ha determinado desde la eternidad salvar a esas personas, y Dios hace lo necesario en sus vidas, en sus corazones, para que ellos puedan ser receptivos al mensaje del Evangelio de Jesucristo. Cualquiera de nosotros pudiéramos llegar a pensar que hemos sido salvados porque nosotros decidimos responder al llamamiento de Dios. Sin embargo, ¿cuántas veces nos llamaron a convertirnos a Cristo, a entregar nuestras vidas a Cristo? ¿Y cuántas veces dijimos que no? Hasta un día, un momento, un instante en donde Dios puso lo necesario para que nosotros creamos a ese llamamiento que tanto se nos había hecho. Y en ese momento, ese llamamiento se convierte en un llamamiento eficaz. Entonces, ahí es que yo, dando un poco hacia atrás, cuando por su misericordia fui alcanzado por Cristo, el día que me convertí, un 26 de diciembre del año 2005, un día después del 25 de diciembre, el llamado fue tan fuerte, que ese día yo acudí corriendo a la iglesia y estaban dando el culto de niños. Y yo le decía a la persona que estaba ahí, que estaba dando el culto de niños, que yo necesitaba recibir a Cristo hoy. No, pero ven mañana. No, es ahora que yo quiero recibir a Cristo. Y como no había culto ese día, yo busqué una iglesia donde yo podía estar en un culto. Fue tan profundo ese llamado que se me impregnó, y lloré tanto en ese momento que realmente ahora, con el tiempo, entiendo el llamado que Dios me hizo. Y es como usted decía, que hubieron dos personas que utilizaron el Romanos 8:30 para específicamente hablar sobre este tema. Romanos 8:30 dice:
A los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Aquí el apóstol Pablo habla de 4 aspectos esenciales. 1, predestinación. Dios ya había elegido desde antes de la creación del mundo aquellos que iban a ser salvos. 2, esos predestinados responden al llamado que Dios le está haciendo. Justificación. Esos predestinados, esos llamados son justificados por la fe en Cristo Jesús. Y último, 4 punto, glorificación. El retorno de Cristo a la tierra cuando nosotros seamos levantados y seamos glorificados para estar en la presencia del Señor. Es una cuatruplica aspecto que se fomentan aquí, bastante poderoso, con el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz, muchos pudieran verlo como una doctrina sencilla, práctica, sin mucho que ondear en ella. Sin embargo, el llamamiento eficaz nos enseña cosas extraordinarias. ¿Cómo cuáles, pastor? Muchas veces como creyentes y como iglesia podemos caer en el error de predicarles a esas personas que uno considera que son moralmente buenas, esas personas que no toman bebidas alcohólicas, que no van a discotecas, que son personas tranquilas, que están en sus casas la mayor parte del tiempo después de su tiempo de trabajo. Uno entiende que esas personas pudieran ser más receptivas a convertirse a Cristo. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que no, que el llamamiento de Dios es eficaz. No importa la condición de miseria y pecado en el que se encuentre cualquier persona. Cuando el llamamiento de Dios llega al corazón de un individuo, lo transforma y sigue a Jesús. ¿Por qué digo esto? Bueno, Mateo, por ejemplo, un recaudador de impuestos. Él era una de las peores personas consideradas en términos morales en esa época. Zaqueo, por ejemplo. Zaqueo, uno de los prestamistas usureros más grandes, según lo que describen los evangelios, que se tenía en esa época entre los judíos, muy famoso y popular. Pero no solamente esto, cuando nosotros seguimos leyendo las diferentes características de cada uno de los apóstoles, uno dice, wow, realmente estas personas no eran de las mejores en términos morales existentes en esa época. Sin embargo, Jesús a cada uno de ellos les dijo, ven, sígueme. Y la palabra, el llamamiento poderoso de Cristo, de Dios, resonando en sus corazones, fue suficiente para ellos dejarlo todo y seguir a Jesús. Así mismo dice, y ellos dejándolo todo, le seguían. Así mismo, pero también tenemos el caso del apóstol Pablo. O sea, cuando uno lee la historia de Pablo, ¿quién era Pablo? Que mataba a cristianos y todo eso, uno se sorprende de que Dios haya tenido misericordia de quien más perseguía a la iglesia en su tiempo. Y hay algo importante cuando nosotros a veces creemos que porque una persona fue a la iglesia ese día y se convirtió, fue delante, ya por eso esa persona recibió ese llamado ahí. Y muchas veces, muchísimas veces, en la mayoría de los casos, no es así. Ya esa persona ha sido predicada muchas veces, esa persona a lo mejor conoce del evangelio, tiene algún hermano, alguna iglesia cerca, alguien le ha hablado del evangelio y el Espíritu Santo viene haciendo un trabajo en esa persona. Conozco el caso de alguien que esa persona dice que él se convirtió de la siguiente manera. Él dice, yo le dije a un amigo de su barrio, iba cruzando, le dijo, fulano, vamos para la iglesia que me voy a convertir hoy. Él no estaba en una iglesia, él estaba sentado. Sí. Y dice él que él llegó a la iglesia, estaban haciendo el llamado. Él no escuchó un mensaje. Ustedes que vienen entrando ahí, le dijo a la persona, ¿quieren aceptar a Cristo? Sigue donde él algo. Y hasta el sol de hoy, la persona es cristiana. Y él dice, yo no escuché un mensaje, pero ya el Espíritu Santo venía haciendo un trabajo en mí
de que yo conocía del evangelio, de que cuando chiquito a mí me llevaron a la escuela bíblica y eso se había quedado en mí. Romanos capítulo 10, texto 17 dice que la fe viene por el oír. Exacto. El oír por la palabra de Dios. Nota la sintaxis, la gramática en el texto. No dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. No. El texto dice que el oír viene por la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Lo que el texto está diciendo es que nosotros éramos sordos al evangelio. Pero el poder de la palabra tuvo el poder suficiente para abrir nuestros oídos ensordecidos y que nosotros podamos escuchar el llamamiento de Dios. Y eso entonces lo hace un llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz no es eficaz por la elocuencia del predicador. El apóstol Pablo fue un predicador muy elocuente, uno de los más grandes apologistas, o el más grande apologista del siglo I. Era tremendo en su oratoria y argumentos apologéticos. Sin embargo, él no pudo convencer a Félix y al rey Agripa. Por poco me persuade. Aunque ellos dijeron por poco me persuade, no fue capaz de persuadirlo. Y es que esto del llamamiento eficaz no tiene que ver con la capacidad de oratoria del predicador. Así es. El llamamiento eficaz tiene que ver con un poder sobrenatural de Dios y la palabra de Dios que se unen en una acción con el Espíritu Santo para entonces trabajar en el corazón y en el oído del oyente para que pueda escuchar ese mensaje del Evangelio de Dios. Entonces, pastor, hemos hablado bastante sobre lo que es el llamamiento eficaz y el generar como tal. ¿A qué llamamos llamado generar o llamamiento general? Llamamiento general es precisamente por el hecho de que nosotros no sabemos cuáles serán esas personas a las que Dios le aplicará ese llamamiento eficaz. Okay. Como no lo sabemos, entonces nuestro llamado al Evangelio, nuestro llamado a seguir a Cristo es un llamado general, es un llamado universal. Nosotros cuando predicamos, no predicamos selectivamente, nosotros predicamos generalmente y predicamos universalmente. Y entonces eso se llama un llamado universal. Esto es lo que conocemos como llamado universal. Es la predicación general del Evangelio. Sin embargo, dentro de esa predicación general o universal, entonces Dios toma esa predicación y convence de pecado, justicia y de juicio a esa persona, la que hace que ese llamamiento, que es el mismo llamamiento para todos. Así es. Pero para ese que respondió, ese llamamiento fue eficaz porque trabajó en su mente, en su oído y en su corazón eficazmente a través de la intervención sobrenatural y divina de Dios, la palabra y el Espíritu Santo. Amén. Si el llamamiento general, ¿no es verdad? ¿Por qué unos responden y otros no responden? Unos responden precisamente por esa intervención divina. El apóstol Pedro, en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, texto 9, habla del llamamiento como Dios llamándonos de las tinieblas a su luz admirable. Cuando el predicador está predicando, es el mensaje del predicador. Sin embargo, entre esa multitud que te está escuchando, que tal vez hay 100 personas que no son cristianas, Dios toma ese mensaje y lo lleva al corazón y abre los oídos de 20 de los que están allí presentes. Ese mensaje fue general, pero para esos 20
fue eficaz porque hubo una intervención divina y sobrenatural que preparó el corazón de esos 20 para que esa semilla caiga en buena tierra. En la vida de los demás, esa misma semilla no fue que la semilla falló, no. Es que en 20 la semilla cayó en buena tierra. En buena tierra. Ok. En otros 20 cayó en el camino. Y En otros 20 cayó en y otros 20 cayeron sobre piedra. Pedregales. Y en 20 cayeron en buena tierra. Ahora, para que esa semilla caiga en esa buena tierra, para que sea una buena tierra, Dios tiene que haber hecho un trabajo en esos corazones para que puedan ser receptivos a esa palabra. Está bien. Bien, yo tengo una pregunta. Desde el principio hemos estado mencionando, ¿verdad?, el texto de Romanos capítulo 8, verso 30. Y ahí hay una parte que dice que a los que él llamó, justificó. ¿Justifica a Dios al impío? Lo que sucede es que ahí hay un asunto que hace que la pregunta se convierta en un asunto de respuesta amplia por varios asuntos. En primer lugar, Dios no declara justo al inocente, porque si eres inocente, entonces no tiene ninguna relevancia que me declaren justo. Porque ya soy justo. Entonces, a quien Dios declara justo debe de ser entonces al culpable para que esa justificación sea una válida. Justificación de aspecto sobrenatural y divina, misericordiosa, bondadosa. Porque si yo soy inocente, tu justificación no tiene nada de especial, porque ya yo soy justo. Sin embargo, el hecho de que Dios declare justo al pecador es que está declarando inocente al que es culpable. Entonces, si Dios declara, Dios justifica al impío, porque cuando Dios nos declara justo, Él nos declara justo a pesar de que nosotros somos culpables. Ahora bien, nos declara justo como un juez puede seguir siendo justo si Él declara inocente a alguien que es culpable. Bueno, en el caso de Dios, Él tiene la potestad de declarar al culpable inocente porque alguien pagó la deuda de ese culpable. Entonces, ese juez tiene la potestad de declarar inocente al culpable. Entonces, esa justificación es a través del sacrificio de Cristo. De Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, podemos decir en ese aspecto, sí, Dios declara justo al impío. Amén. Ahora, ¿en qué aspecto Dios no declara justo al impío? Dios no declara justo al impío que no coloca su fe en el poder salvífico del sacrificio de la cruz. A ese Dios no lo justifica. Sin embargo, hay que admitir que para que ese impío crea en ese sacrificio, hay un sinnúmero de asuntos de lo que hemos venido hablando que deben de hacerse activo de parte de Dios hacia el pecador. Colocarle la fe para que éste pueda creer y resucitar de entre los muertos. Un muerto no puede creer. También tiene, además de esto, que ser escogido, porque es a los escogidos específicamente que dice la Escritura que Dios le colocará la fe. El llamamiento eficaz debe de darse en su vida para que esta persona pueda creer en que ese mensaje del Evangelio es digno de ser creído y vivido. Y entonces más adelante veremos aún otros aspectos que también están involucrados ahí. Entonces, involucra a que todo es a través de la obra de Cristo. Entonces, Filipenses 1:6 dice: y estando persuadido de esto, 3 puntos, que el que comenzó la buena obra, es decir, quien la inicia es Cristo. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. 2, es Él que la perfecciona
no el ser humano como tal. O sea que nosotros no tenemos que hacer nada. Espérate. Hasta el día de Cristo, que ahí vuelve y entra lo que es la glorificación. Y respondiendo a tu pregunta, si es hablando de una obra como tal, ya la obra fue hecha y fue pagada en la cruz del Calvario por Cristo. Ahora bien, nosotros debemos de actuar y caminar de acuerdo a esa salvación que nosotros hemos recibido. Es una buena observación esa. Ahí en ese pasaje están implícitos los tres tiempos. Una obra que Él comenzó con nosotros. Una obra que Él está perfeccionando. Y que tendrá su clímax, su conclusión en el momento del regreso de Jesús. Sin embargo, no es Dios quien coopera con nosotros en esta obra de perfeccionamiento. Somos nosotros los que cooperamos con Dios. Él es quien la está haciendo en nosotros y nosotros cooperamos en que esa obra sea efectiva. Respondemos a eso que ya hemos recibido. Dejamos que Él trabaje en nosotros. Permitimos que Él trabaje en nosotros y nosotros somos intencionales en cooperar con en ese trabajo que se está haciendo. Por ejemplo, en las Escrituras hay ejemplos de cristianos que fueron un descrédito para el Evangelio. Pero Pablo los llama salvos a ellos. Por ejemplo, la iglesia de Corinto era una iglesia temeraria. O sea, la comunidad, ver una iglesia donde la gente entra a un lugar y sale borracho, eso es una vergüenza para el Evangelio. Así es. Pero cristianos llevando a otros cristianos a tribunales, eso es una vergüenza para el Evangelio también. Pero tener un hijastro dentro de la iglesia y aparentemente concediéndole la libertad de que él pueda seguir desarrollando ministerios dentro de la iglesia local, cuando éste se acostaba con su madrastra, la esposa legítima de su padre en vida. Esto es una vergüenza para el Evangelio. Sin embargo, cuando Pablo habla de esa iglesia, habla de los llamados en Cristo, de los lavados en Cristo, de los escogidos en Cristo, de los creyentes, de la iglesia de Dios. ¿Cómo es esto posible? Lo que sucede es que la salvación no depende realmente de nuestras obras. El hombre que estuvo colgado allí en la cruz, Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no hizo nada luego de su conversión por lo que él pudiera ganarse su salvación. Todo eso es cierto. Sin embargo, yo como creyente debo de procurar no ser un descrédito, una vergüenza para el Evangelio en este mundo. He dicho en otras ocasiones que hay cristianos que hacen más bien en el cielo que en la tierra, porque aquí en la tierra son una vergüenza y un descrédito para el Evangelio en la forma en que ellos viven su vida cristiana. Entonces yo debo de procurar la forma en que estoy viviendo mi vida cristiana, debo de vivirla de tal forma que honre al Evangelio y a Dios y no sea un descrédito para él mismo. Sin embargo, escucha lo que dice Romanos capítulo 1, texto 7. Estamos hablando del llamamiento eficaz. Romanos capítulo 1, texto 7, dice lo que han sido llamados a ser santos. Nuestro llamamiento ha sido eficaz porque hemos respondido al Evangelio. Pero ese llamamiento debe de llevarnos a un sentido de conciencia de que no solo hemos sido llamados a creer al Evangelio de la gracia de Jesucristo, hemos sido llamados también a vivir una vida santa, dignamente santa, delante del Dios Santo, que refleje la imagen de ese Dios Santo y que traiga gloria al Dios Santo. Es decir, nuestras vidas deben reflejar a quien yo estoy sirviendo, que es a Cristo. Y por quien he sido llamado.
Amén. Entonces, ese llamamiento eficaz es un llamado activo de parte de Dios, porque Dios fue quien intervino para que nosotros podamos responder a ese llamado divino. En segundo lugar, es activo de parte nuestra, porque una vez yo he sido llamado, entonces yo voy a responder adecuadamente a ese llamado. Porque ese llamado, como dice el apóstol Pedro en su primera epístola, es un llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, yo debo de andar como quien anda en luz, no como quien anda en tinieblas. Entonces, si yo antes andaba de una forma o actuaba de cierta forma, yo entonces debo de entender que mi vida debe de ser un contraste entre la forma en que yo vivía antes y la forma en que ahora vivo. Antes vivía para mí, ahora vivo para Dios. Antes vivía para los placeres de la carne y de este mundo. Hoy vivo para el placer de aquel a quien he sido llamado. Entonces, Dios sería, pastor, injusto en que ha elegido a algunos y a otros no. Bueno, no es injusto si la salvación es de Él. Y Él la compró y Él la da a quien Él quiera. Esmirna, por ejemplo, es alguien que Dios la ha bendecido con muchos recursos económicos y tiene una buena posición económica. Ella a mí me ha bendecido con recursos económicos y ella me ha dado en ocasiones $500, $600, pero a ti no. Ella no es injusta, porque es su dinero de ella. Y ella hace con él lo que ella quiera y se lo da a quien ella quiera. Yo no hice nada para merecerlo, sencillamente ella me lo obsequió. Pues tenemos un Dios Tú cruel. tampoco hiciste nada para merecerlo, pero no te lo dio. Así que no es injusto porque tú no lo merecías. De mi parte tampoco es injusto que me lo regale porque yo tampoco lo merecía. Entonces, si ella no le da nada a nadie, no es injusto porque nadie se lo merece, es de ella. Pero es un acto de gracia cuando ella extiende su mano hacia algunos. Dios no es injusto al no escoger a algunos porque es su salvación. Y es un Dios de gracia y de bondad cuando extiende sus manos a algunos, porque esos tampoco lo merecían. Gloria a Dios. Realmente algo maravilloso. Realmente es así. Yo creo que ya hemos culminado, nos queda muy poco tiempo. ¿Tiene algo más que decirnos ya para finalizar, pastor? Si me tocara algunas palabras conclusivas a nuestra comunidad, me gustaría recordarles 3 cosas fundamentalmente. En primer lugar, entender nuestra salvación como un llamado de gracia de parte de Dios hacia nuestras vidas. Y que así como Dios nos llamó, nosotros podamos seguir proclamando intencionalmente el Evangelio y no hacia un grupo selectivo de personas que nosotros consideramos bajo nuestra propia estándares, bajo nuestro propio lente, que pueden convertirse a Cristo. No, nosotros debemos hacer llamado a todos, consciente de que quien hace efectivo en el corazón de la gente ese llamado es Dios. En segundo lugar, hemos sido llamados para ser santos, para vivir una vida santa y para honrar al Dios santo. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz, así que vivamos nuestras vidas de tal forma que nuestra conducta, nuestro accionar y nuestras decisiones no sean un descrédito para la iglesia, para Dios y para el Evangelio. Y en tercer lugar, nosotros ser intencionales en que entender que ese llamamiento no fue un llamamiento de un día y de un momento y de un instante, sino que ese llamamiento comenzó en un punto del camino y que ese llamamiento es continuo a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Amén. Yo creo que ya podemos despedirnos de nuestra comunidad. Gracias por estar con nosotros en Teológicamente Hablando. Recuerden compartir nuestro contenido, darle me gusta, comentar. Es esencial que ustedes
den sus opiniones sobre el tema que nosotros estamos hablando. Y si tienen preguntas, pueden ponerlas ahí también. Dios les bendiga mucho y gracias por estar en Teológicamente Hablando.